Entonces, ¿cómo está la asistencia hoy? Bueno, estamos como bajitos de asistencia. Es que hay un problema con los horarios que estamos manejando. No puedo seguirles cumpliendo ese horario, entonces tenemos que buscar un horario alternativo, ¿ya? Tanto para el lunes como para el miércoles. Le solicité a la jefe del departamento que me enviara los horarios de los semestres 6, 7, 8 y 9 incluso, para poder cuadrar con ustedes, porque ya a estas alturas de la vida ya no es muy difícil cambiar de profesor o dejar tirada la actividad. Entonces vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo están ustedes, pero todavía no han llegado sino 23 alumnos. Profe, buenas noches. Profesor, Ajá. disculpe, lo que pasa es que este muchacho, José Payares, no puede conectarse porque está en una lectiva ahora. Está en una lectiva. Ajá. Sí, señor. Bueno, es que eso casualmente es una de las cosas que vamos a tratar hoy, a ver cómo cuadramos para que las clases no se pueden seguir dictando a esa hora que las estábamos dictando. Me quedan atravesados con compromisos que tengo yo y este compromiso con ustedes de mi tiempo es parcial, entonces yo necesito cuadrar. ¿Quién más tiene dificultades a esta hora, con este horario? Yo Por ejemplo, tengo el día de hoy. dificultades con este horario, no me sirve. ¿Quién es usted? Su nombre. Mesa. Humberto. Sí, señor. ¿Y por qué no le sirve? Estoy viendo otra materia a esta hora. Ah, Estoy viendo una lectiva a esta hora. ajá. ¿Qué electiva? ¿Cuál electiva? Impacto ambiental. Con el profesor Vicente. Ujú. Bueno, por eso mismo Vicente dicta estas clases ahora porque él también tiene compromisos de trabajo, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo cuadramos esto. ¿Cómo están ustedes en las primeras 2 horas del día, o sea, de 6 a 8 de la mañana? Bueno, profe, en mi caso estoy haciendo las pasantías y entro a las 6 de la mañana. Yo tengo clase, profe. Profe. Física 2 tengo yo. Yo también. Pero todos los lunes. Y el lunes Sí, profe, lunes y miércoles tengo que cuadrar, de 6 tengo a que 8 cuadrar física. lunes. ¿Ah? Los lunes ¿Quién fue y la última? miércoles son Ajá. clases de física 2 de 6 a 8 de la mañana y también de vías 2. Tengo unos compañeros también de 6 a 8. De 6 a 8. Ajá. Perfecto. ¿Qué espacio tienen por ahí abierto? Ustedes son los que saben. ¿Y Física 2 en qué semestre está ubicado? Séptimo. Física 2 en séptimo, no, señor. Tercero. Bueno, Vías 2 es de séptimo. Física 2 es como por allá del cuarto semestre. Física 2 es del cuarto semestre, entonces usted estaría regado en séptimo, en sexto, en quinto y en cuarto. Eso parece que no puede ser porque deben tocar máximo con 3 semestres diferentes. A menos que usted no deje esa materia abandonada y la esté retomando ahora. Bueno, hay una cosa, o cuadran las cosas o se quedan sin profesor, así de sencillo. ¿Ya? Profe, un viernes, ¿no? El viernes, el problema del viernes es que yo tengo tengo otro que también tengo que cuadrar.
El viernes en la noche pueden. Sí, profe, De 7 a viernes. 9. Ajá, por la Tengo noche, clases de profe. aspecto, profe. No, porque tenemos Tengo clases de aspectos 6 a 8. muchos. Sí, Entonces, profe. hagamos una cosa. Entonces, se ponen de acuerdo y me avisan y pues en ese entonces, después de eso yo regreso o renuncio a la cátedra y ya se quedan sin profesor. Así Profe, de más fácil, sencillo. díganos qué horarios tiene disponibles en la semana para al menos tener idea de qué días podemos cuadrarlo. En el día ninguno. En el día ninguno. Los ¿A sábados partir de qué hora? en la tarde. Los sábados en la tarde, después de 2 de la tarde. Y y de día de 7 a 9. Los días entre semana. Entonces, tienen que colaborar también porque uno también a veces les colabora y Profe, a veces y los hacen martes tacar- de 7 a 9. Los martes de 7 a 9. por eso Ahora todos los días se puede, No, Eugenia. yo tengo, todos los días se puede de 7 a 9. A esa hora. ¿por qué no podemos poner el sábado? Ya que no se puede los días de ¿Ah? semana. ¿Cómo Con los dices? sábados, porque yo no creo que los sábados clase. Los sábados será. Dando clase los sábados de Que 2 todo a el mundo se 4 le cruce. de gerencia. Por eso. ¿Quién tiene gerencia? Yo, Humberto Mesa, tengo gerencia de 2 a 4. Yo también, profe. Yo también, profesor. O sea, ninguno puede. Entonces, De 4 a 6. mañana yo presento mi carta de renuncia. Así de sencillo. Sábado de 4 a 6. Porque ninguno puede. A ver, nadie puede, entonces yo tampoco puedo. Y nadie Los lunes colabora, de yo 7 a tampoco. 9. Los ¿Cómo? lunes de 7 a 9, ¿quién no puede? Los lunes de 7 a 9 de la noche, los lunes. Yo no puedo. Yo tengo impacto, pero yo puedo hablar con el profesor para no asistir a la clase y me deje la clase grabada, porque graba las clases. Ajá. Sí, tenemos que buscar alguna cosa, un acuerdo, porque así no se puede. Es decir, que ese horario me lo cuadraron, yo no pensé que se iba a tratar de inconveniente, pero ya se presentó. Y ¿por qué? Porque eso fueron unas horas ahí todas, porque mi horario, ustedes saben que eran, por ejemplo, los de Hormigón 1, yo tenía otros horarios, aun cuando eran en el día, pero eran un poco más cómodos, porque ya eran ya cayendo el día, eran de 4 a 7 de la noche, entonces Hormigón 1, entonces, eran un poquito más manejables. Bueno, entonces ya tenemos una parte resuelta, que sería el sábado de 4 a 6. ¿Cuál sería la otra? Profe, y si no se El lunes, o sea, dicen que el miércoles no pueden, profe. El martes, el jueves. El martes, jueves o lunes. Exacto, profe. El martes después de 6, pienso yo. El sábado de 4 a Por 7 eso. y ajá, hicimos una hora, profe, si no hay de otra. El martes de 7 a El 9, sábado, ¿quién no puede? Martes no de puedo. 7 a 9. No, Yo tengo clase de ¿Por qué no me fue de 7 a 9? Porque yo el martes tengo clase también de 6 a 8. Se cruza con metálicas. Profe, de 8 a 10 de la noche. Yo no sé, si ustedes pueden, yo puedo. Ahí dicen Yo que no tienen veo- clase el martes de 6 a 8, entonces de 8 a 10. Así es. Yo puede tengo ser de 6 a también. 10, es una electiva. ¿De 6 a qué? De 6 a qué, pero no la puedes tener toda la semana. Tienes que tener un día. Profesor, es que es una electiva. ¿Ah? Ajá, pero podemos asistir el miércoles de 8 a 10 de la noche. Exactamente. Es decir, todos los días no puedes tener la electiva. Tienes que tenerla un solo día. No, profe, los miércoles y los lunes en la noche sí pueden. Bueno, entonces, de 8 a 10 de la noche, ¿quién puede? ¿Qué día? Puede ser cualquier día, Por mi parte, excepto el viernes.
Puedo todos los días. ¿Cómo? Miércoles de 8 a 10, digo yo. Hoy, profe. No, domingo no. Hoy, 8 a 10. Los miércoles pueden de 8 a 10. Sí, yo sí puedo. Sí, profe, yo creo que no hay ningún problema en ese horario. Sí, no, es cuestión es con el fin de cómo ya de salir del poquito de semestre que nos queda, del trabajo y de las cosas. Y entonces quedaríamos de qué, de miércoles de 8 a 10 y sábado de 4 a 6. Quedan hasta espaciadas, quedan hasta más espaciadas. Pero no se puede correr la del sábado. ¿Cómo, profe? ¿Cómo el horario? ¿Cómo? No se puede correr ese día sábado. Pero no se puede cambiar el sábado. Sí, sí, verdad, que tampoco fin de semana. Ajá, sí, mijo, un fin de semana, tú lo trabajas y yo lo trabajo también. Sí, pero ajá, se Estamos puede cruzar tratando con de los estudios solucionar parciales de la otra semana. Estamos tratando de solucionar un problema. Y eso que tú estás diciendo no es solución. No, no, digo, sería bueno un día de semana tener las horas de la asignatura. Sí, perfecto, yo le estoy diciendo. Lo que pasa es que nunca nos han dicho nada que se resuelva. Si pueden quedar de 8 a 10 los 2 días, díganlo y yo las hago. Pues yo no sé si en vez de sábado se pueda también los lunes de 8 a 10. Ya sí es el único horario que hay. De 8 a 10 los lunes. No sé. Sí, Yo tengo clase de 9 a 11. Ah, tienen clase. pero fíjate que el único que está quedando es el sábado. O sea, la verdad, el horario sirve. Ya una cosa que sea por comodidad. Exacto, por comodidad de cualquiera, eso sí ya eso sí es echarse a las petacas y como que poner un palo en la rueda. Así de sencillo. Eso por comodidad no, compadre, porque cuando ustedes vayan a trabajar, van a trabajar hasta la mitad de la noche. Dejen que se metan ingenieros para que sepan lo que es la ingeniería. Que sepan lo que es caña madura. Les toque atender una hora de 8 de la mañana a 8 del día siguiente y después que otro, un turno de 24 horas, que puede ser, muchas veces les toca a uno eso. Entonces, definan ustedes, muchachos. Estoy oyendo. Yo sé que la mayoría tiene problemas y que están casualmente por eso los estoy Profe, citando. aquí no estamos todos, ¿por qué no escriben en el grupo? ¿Ah? ¿Por qué no qué? Que yo opino que aquí no estamos todos, que en el grupo de WhatsApp, ya que, miran todos. Sí, puede ser. Bueno, vamos a dar lo que falta de la presentación de lo de lo que dejamos por presentar la vez pasada. Vamos a ver, y sí, yo en el WhatsApp les escribo qué horario les conviene, si ninguno tiene. ¿Qué día fue que se propuso? ¿Lunes y qué? Miércoles y sábado. Miércoles de 8 a 10 y sábado de 4 a 6. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Sí, qué- profe, eso. ¿Usted dijo que Sí, se podía sí, de sí, 7 tiene por de la noche en adelante o de 6? Pero es que de 6, si tienen problemas de 7, de 6 tendrán más problemas todavía. Profe, profe, usted dijo que el viernes no ¿Y el podía, qué? en la noche, El viernes es que El viernes tengo- tenemos clase de aspecto. pero de 6 a el 8. viernes yo Otro día. tengo- 8 a 10 no. Otro día. el viernes yo Después tengo la digo yo. presentación que estamos ¿ya? Bueno, yo les mando el correo, ustedes me informan.
Yo les mando por el WhatsApp y por correo que definan un horario. Bueno, vamos a ver. De todas maneras, es importante que vayan mirando los videos que les mandé. Les voy a mandar otros videos. Y esos señores, de estos señores que les mandé, ellos tienen una cantidad de videos ahí que les sirven a ustedes. ¿Ya? Es importante que bueno, dijimos en la clase anterior que una de las cosas importantes era ver cómo era el espectro de diseño de cada estructura y su periodo de diseño, el periodo fundamental de diseño, que puede ser calculado de dos maneras, por el método elástico, por el método dinámico, que es esta, diciendo que el periodo es igual a 2pi sobre todo ese radical, esa cantidad subradical que está ahí, que tiene que ver con las masas que tienes en cada piso y con los desplazamientos. Y abajo tienes que ver con las frecuencias y con los desplazamientos. Entonces, de esa manera, en forma dinámica, encontraremos el valor del periodo. Pero hay otra forma de encontrarlo abreviadamente, como nos dirá el código, que aquí veremos con más detalle ahora más adelantico. Entonces encontraremos que ese periodo, ese periodo fundamental es igual al CT por H y por alfa, que yo creo que vimos la vez pasada, vimos la interpretación, donde CT es un coeficiente que vamos a encontrar en tabla dependiendo del tipo de estructura, y H es la altura total de la edificación medida desde su base, y alfa es el coeficiente, ¿ya?, que tiene de acuerdo a la altura, y esos valores están tabulados. Con esos valores, con esos parámetros, podemos encontrar lo que se llama el TSUA, que se llama periodo fundamental. Vayan anotando en dónde están eso es en el A4, el A4.2.2. Y el periodo fundamental nos habla en el A4.2 del código, o sea, en la primera parte del código. En el título A, en la primera parte. Y recuerden que aquí tenemos, esto que tenemos aquí, es la forma de oscilar, es una forma de ver cómo se transmiten las oscilaciones a nuestra modelo. Nosotros modelamos esto como especie de como dicen por ahí algunos profesores, como una colombina o como un tanque elevado redondo de esos que habían antes. Entonces, cuando llega la acción del sismo, él empieza a oscilar y entonces va hacia un lado y hacia el otro. Y entonces ese tiempo que dura en ir y venir, como cuando nosotros vimos oscilaciones en física, es lo que se llama el periodo. Y lo inverso del periodo serán ¿qué? Las frecuencias, ¿ya? Entonces hay diferentes alturas y estos son unos modelos que nosotros tenemos. Aquí tenemos el espectro de respuesta, que puede ser un espectro de velocidad, puede ser un espectro de deformación o puede ser un espectro de aceleración. Hay diferentes espectros.
Entonces nosotros encontramos el periodo fundamental. ¿Para qué? Para después encontrar las fuerzas sísmicas, ¿ya? Entonces nosotros aquí el periodo fundamental aproximado tiene este valor. T sub A igual a C sub D por H sub alfa elevado. Todos estos parámetros se consiguen en tablas. Y estos parámetros van a estar relacionados con un valor que se llama C sub U. Cuando C sub U debe ser mayor que 1.2, considerando que esta es la aceleración, el A sub B y el F sub B, que son valores que conseguimos también en tabla, que en la clase pasada estuvimos mirando su significado. Entonces tenemos, luego de que tenemos esto, entonces nosotros ya que tenemos el periodo y tenemos las masas de cada piso, nosotros entonces hacemos una operación que es determinar la masa de cada piso y dentro de los videos que les mandé hay calculistas que consideran la masa total de carga muerta y esa es la que consideran como la masa, pero hay algunas personas que también incluyen la carga viva en un 25%, porque si bien es verdad que el código no aclara eso, es cierto y muy cierto que cuando hay un sismo, algo de carga viva debe estar en las edificaciones. Entonces ahí se han creado como dos corrientes de calculistas que consideran que la carga muerta es la única que aporta masa en el sismo, y hay otro grupo de calculistas que interpretan que se debe colocar el 25% del valor de la carga viva, ¿ya? De la carga de ocupación. Entonces hay esas dos vertientes. Ustedes les solicito a ustedes que investiguen eso, a ver a qué se debe eso, para ver a qué. Lo que se considera es que alguna parte, alguna fracción de la carga viva debe estar ocupando en un momento del sismo las estructuras. Ese es el criterio que tienen los. Bueno, entonces como nosotros en el A42 nosotros vamos para poder calcular el espectro de diseño y para poder calcular el periodo de diseño, nosotros tenemos que conocer la tipología de la estructura que tenemos. Entonces dependemos de dos parámetros, como habíamos visto. El T sub A era igual al C sub T por H elevado al alfa. Entonces en esta tabla tenemos precisamente, en la tabla A42 tenemos precisamente los valores de C sub T y de alfa, que van a ser función del tipo de estructuras. Por ejemplo, aquí nos dicen la primera estructura, cuando estamos trabajando con pórticos resistentes a momento de concreto reforzado, que resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas y no están limitados o adheridos a componentes más rígidos, estructurales o no estructurales, que limiten los desplazamientos horizontales al verse sometido a fuerzas sísmicas. Cuando usted tiene una edificación que cumple con esa condición que acabamos de leer, entonces usted puede tomar un valor de C sub D igual a 0.047 y un valor de alfa igual a 0.9. También puede tener unos pórticos resistentes a momentos de acero estructural que resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas y que no están limitados o adheridos a componentes más rígidos. O sea, no tienen rigidizadores estructurales o no estructurales
que limiten su desplazamiento, o sea, están libres de desplazarse. Sus desplazamientos horizontales, al verse estos sometidos a fuerza sísmica. Se supone que cuando llega la fuerza sísmica, todas las estructuras, como mostramos en la gráfica del péndulo invertido, ellas se van a desplazar y van a tener un periodo de vibración. Entonces, estas estructuras de pórtico van a tener, de pórtico metálico, van a tener un punto 0.772. 0.072 y el alfa de 0.8. Si son pórticos arriostrados de acero estructural con diagonales excéntricas restringidas al pandeo, bueno, cuando un pórtico metálico está restringido, ustedes ven que a veces tienen unos elementos cruzados en forma de X, donde van formando sus pórticos. Esos pórticos están restringidos, ya están arriostrados. Entonces, eso tienen unos valores de C sub T de 0.073 y de 0.75. Y así nos dan las comunes, las estructuras más básicas, nos las dan, y aquí tenemos los parámetros para calcular el periodo fundamental. Ya. Entonces, ya cuando nosotros vamos a estudiar el espectro de diseño, y nosotros tenemos un espectro de diseño que puede ser de aceleración, de velocidad o de desplazamiento. Generalmente los espectros que nosotros tenemos es de aceleración de la estructura. A nosotros nos interesa mucho es saber cuánto se acelera la estructura para ver cuál es su periodo y para ver cómo se va a deformar. Entonces, nosotros tenemos aquí ahora más adelantico, cuando ya veamos a dónde está el espectro, vemos que nosotros tenemos en el espectro tenemos varias formas de calcular ciertas partes de ese espectro, y ese espectro lo llamamos el periodo de vibración en los segundos correspondientes a las zonas de aceleración constante para periodos cortos. Por ejemplo, para periodos cortos la fórmula es A sub B por el F sub B sobre el A sub A por el F sub A. Recuerden que todos estos parámetros, la clase pasada dijimos cómo se calculaban. Están generalmente tabulados. Y tenemos otra formulación del T sub L, que es ya el T bajo, el periodo de vibración de segundo correspondiente al inicio de las zonas de desplazamiento por periodos largos. Entonces este es periodo largo y este es periodo corto. Aquí tenemos ya lo que es un espectro de aceleración o pseudoaceleración. Observen que ese S sub A tiene esta parte, la meseta del espectro. Aquí llega directo y aquí hay una zona punteada que tiene otro valor. Tiene una zona que empieza a declinar. ¿Ya? Entonces aquí tiene el T inicial. El T inicial, valor inicial del periodo, que está dentro de la parte del periodo corto. Aquí tiene otro valor. Entonces, cuando determinamos estos tres valores, calculamos la meseta, calculamos el S sub A en esta parte del espectro, calculamos el S sub A en esta otra parte del espectro, ya, aquí en la parte curva, donde vienen de crecimiento ya, donde ya se está deformando la estructura, y aquí está en la parte
la parte de los periodos largos. Los periodos largos, no todas las veces las estructuras llegan a periodos largos. Entonces, con estos datos que tenemos nosotros aquí, son capaces de ver ahí en los ejemplos esos que les mandé, en los videos, les muestran para qué son estas partes del espectro. Y este es el espectro que nosotros en ingeniería estamos necesitando más, el de pseudo aceleración o el S sub A. Entonces fíjense que otro aspecto para calcular la fuerza sísmica es primero conseguir el valor de el periodo normal, o sea, el T sub A. Después nos interesa conocer la aceleración o la determinación del espectro de aceleración, y después vamos a tener que ver otros parámetros para lograr determinar la fuerza sísmica, ¿ya? Entonces, aquí llegamos y vemos que la fuerza sísmica se va a encontrar la fuerza sísmica se va a encontrar con este famoso convención que se llama cortante basal en X, y depende de las masas y de la altura que tenga y de este valor K que tiene y entonces el cortante basal, que es este cortante basal, va a estar relacionado con ¿qué? Con el S sub A, o sea, la aceleración espectral, la gravedad y la masa, ¿ya? La gravedad y la masa. Entonces, eso es si nosotros ya conocemos este S sub A, también ya conocemos la masa del edificio. En función de eso, este producto nos va a dar a conocer que el cortante basal. Y cuando ya nosotros tengamos el cortante basal, podemos decir cuál es la totalidad de la fuerza. Pues tenemos el C sub B, o sea, el cortante basal, el C sub B, que es el cortante, por el B sub S. O sea, que es la fuerza cortante, esta es la cortante basal. Entonces, aquí se van a distribuir las diferentes fuerzas sísmicas en los diferentes puntos horizontales. Por ejemplo, si usted tiene aquí tendrá una fuerza X1, aquí una fuerza X2, una fuerza X3, una fuerza X4, una fuerza X5 y fíjense que toda esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a esta. Esta la vamos a descomponer. En los diferentes niveles. Están aquí. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como se aplica el método de la fuerza horizontal equivalente. Toda esa práctica o todo ese meollo de cosas y de todo lo debemos buscar. ¿Cómo lo obtenemos? Teniendo las masas de los pisos. En el ejemplo, en el capítulo en el libro de Roberto Rochelle Aguad, a partir del capítulo 3 empiezan a desarrollar un ejemplo, un edificio de 4 pisos, ¿ya? Y lógicamente empiezan a determinar sus masas. Como ya tenemos sus masas, entonces la masa por la aceleración espectral nos dará el cortante ¿qué? Basal.
y el cortante basal por la fuerza basal por el cortante basal, que es el que impacta aquí a nivel cimentación, nos va a dar la fuerza total sísmica que se va a distribuir en el edificio. Esto se llama fuerza horizontal sísmica. ¿Ya? Y entonces, y después aquí en esta se distribuye en qué? En función de las masas. Entonces se busca el producto de todos estos elementos, se busca el producto de M por H, y después eso de cada piso se va dividiendo y va dando fuerza portante que se le va a aplicar a cada piso. ¿Ya? Fíjense que allá resaltan algunos calculistas que el sismo lo que genera son desplazamientos, ¿ya? El sismo lo que genera son desplazamientos. Entonces, la fuerza sísmica horizontal se define como el cortante, la carga basal por el cortante basal. El valor de K depende del periodo, ya, y tiene tres formas de estimarlo. Observen que aquí tienen un numerito. Esta es la altura de una parte del edificio o de un piso. Esta es la altura total. Y entonces, ¿qué pasa? Esta K, esa H la vamos a elevar a la K. Y esa K es un parámetro que va a tener un valor cuando el periodo es menor o igual a 0.5 segundos. O sea, un periodo muy corto. Esa K vale 1. Para valores entre 0.5 y 2.5 K vale 0.75 más 0.75 del periodo. Y para periodos, que ya estos son periodos largos, mayores de 2.5 segundos, el K vale 2. Entonces, esta fórmula la modifica según ustedes tengan el periodo. ¿Ya? Para periodos cortos, van a tener un valor de K igual a 1. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ir mirando en su libro de Roberto Roquel Aguad cómo él encuentra las masas de un edificio que tiene allí y cómo van operando estas. Esta es la misma. Entonces, aquí tienen las. Fíjense, por ejemplo, que cada piso de estos va a tener una masa. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto. Van teniendo una masa. Y en la medida que van aumentando el piso, la fuerza sísmica o el cortante basal es equivalente a la fuerza sísmica que se va a distribuir en forma ascendente hasta llegar al último piso. ¿Ya? Entonces, esa es lo que conocen cuando nosotros le metemos fuerza, el método de la fuerza horizontal equivalente a una estructura. O sea, hallamos esto y por el método estático prácticamente, porque esas fuerzas que se conocen ahí son fuerzas prácticamente estáticas. Eso lo llaman desde el punto de vista estático. Y cuando es dinámico, ya entonces es el cálculo modal el que van a encontrar. Entonces, fíjense que le decía que la fuerza sísmica, vean cómo va siendo el cortante por la fuerza basal por el cortante basal.
Entonces, aquí hay una investigación que ustedes deben entrar a ver cómo la resuelven en el libro de Roberto Rogel, cómo la resuelven en los videos que yo les he mandado y que les iré a mandar para ver cómo consultar cómo se determinan las distintas fuerzas sobre los pisos. O sea, el F1, lo que pasa aquí en el piso 1, lo que pasa en el piso 2, en el 3, Previamente, nosotros debemos de tener determinado las plantas de los edificios, tener ubicado cuáles son las viguetas, haber hecho el análisis de carga de cada losa, de cada placa, ya, o el análisis, el avalúo de carga común y corriente como lo hemos hecho. Y después que tengamos esas cargas muertas, y primero determinamos las cargas muertas porque hay, ya le digo, dos vertientes que consideran que se tienen únicamente las cargas muertas y no se considera la participación de cargas vivas, ¿ya? Entonces, la carga muerta se va a evaluar losa por losa, descontándole todos los huecos, todas las cosas que no están generando masa. Le va a incluir el peso de las escaleras piso a piso, ¿ya? Entonces, después que tengan eso ubicado, el centro de gravedad de cada losa es necesario determinarlo. Y luego de que tengan todas esas cosas, es que vamos a encontrar las fuerzas sísmicas. Podemos calcular la aceleración espectral, o sea, el S sub A, y podemos calcular el periodo fundamental. Después que hagamos eso, ya podemos calcular la fuerza basal. Y después que calculemos la fuerza basal o el cortante total, es que podemos, después de haber tenido la masa de cada piso, hacer la distribución de fuerza horizontal equivalente piso a piso. O sea, es un proceso. Tenemos que ir hallando pasito a pasito, hallando las masas, comenzamos de calcular el periodo fundamental, luego calculamos los factores para calcular la aceleración, para luego calcular el espectro, y con todos esos factores es que venimos a formular esta formulita que se hace normalmente en una hojita de Excel, que yo le voy a mandar cómo se hace, cómo se formula, y ya con eso es que uno es capaz de meter las fuerzas en cada piso. ¿Quién me dice en dónde se coloca esa fuerza que sale en cada piso? ¿Quién de los presentes? Por ejemplo, María Angélica Benavides. Usted va a encontrar una fuerza sísmica que después de todo este proceso la vas a encontrar por piso. ¿Dónde vas a colocar esas fuerzas? María Angélica, ¿te fuiste de la reunión? No, profesor, repítame la pregunta, por favor, que lo escuché entrecortado. Mira, no, lo que sucede es que cuando en el método de la fuerza horizontal equivalente, nosotros piso a piso, por ejemplo, yo te había dicho, encontramos la FX1, la FX2, la FX, eso quiere decir la que tenemos en la losa 1, en la losa 2, la fuerza que va a incidir como carga lateral en ese piso. Pero como generalmente eso nosotros lo montamos en un SAT o en un ETAT, esa fuerza no la vamos a poner pórtico por pórtico, ni la vamos a distribuir pórtico a pórtico, sino que la vamos a distribuir en un punto exacto de cada losa. ¿En qué punto exacto de cada losa sería la aplicación correcta de esa fuerza? Para poder determinar las deformaciones, o sea, las derivas. En la mitad de cada losa.
No. ¿Cuál es el punto donde tiene un cuerpo concentrado sus fuerzas? ¿En el centro de qué? Los apoyos, profesor. Negativo. Un cuerpo Los apoyos. en En el centro de masa. En el centro de masa. Entonces, ustedes les toca, después de haber calculado el peso y las masas de todas esas cosas, tienen que tener en cuenta la masa de las vigas, la masa de las columnas, toda la estructura. Después que hagas eso, entonces, y ya tengan las fuerzas horizontales de cada piso, entonces vas a buscar losa por losa dónde está su centro de gravedad o centro de masa, y ahí colocas tu fuerza. En un sentido en X y un sentido en Y, una en X y una en Y. ¿Ya? Ese va a ser todo el proceso que ustedes van a hacer. Ustedes van a hacer, por ejemplo, un edificio de 4 pisos. Van a localizar los centros de masa, las fuerzas que se le van a aplicar en cada piso. ¿Ya? Y entonces, basado ustedes en un programa de cálculo, ustedes colocan esa fuerza ahí, rigidizan cada losa, para que no se deforme en puntos solos, sino se deforme junto con... ¿Cuál es la idea de un edificio en que cada losa se comporte como un diafragma rígido? La clase pasada les había dicho que se entendía por un diafragma rígido. ¿Qué entienden ustedes por un diafragma rígido? Que no sufre deformaciones. Que no sufre deformación. Quiere decir que sí sufre deformaciones, pero por ejemplo, cuando la fuerza se aplica, que sí hay deformaciones, porque ya en el próximo video, en la próxima lámina, te vas a dar cuenta que sí hay deformaciones, sino que se va a deformar sin tener alabeo, sino que si la placa corre en el sentido X, toda corre, por decirte, 5 centímetros en todos los niveles, o va aumentando nivel por nivel, ella se deforma en forma uniforme. ¿Ya? Eso es lo que se llama un cuerpo, un diafragma rígido, o sea, que no es capaz de deformarse transversalmente, sino que se va en forma uniforme, o sea, es tan rígido que él no sufre distorsiones, ¿entienden? O sea, que no se jetea, que no se vuelve como una cuchara, sino que todo se va para allá o todo se viene, ¿ya? Tanto en sentido X como en sentido Y. Entonces las deformaciones entonces quedarían así. ¿Ya se dan cuenta? Si esto es un diafragma rígido, cuando llega la fuerza del sismo, él la empuja y él se va desplazando sin deformarse transversalmente, sino longitudinalmente. O sea, va a sufrir un desplazamiento. Observen lo que es la definición de deriva. Oigan esto. Delta I, de un delta cualquiera, el desplazamiento de punto con respecto a este punto. Dice, el desplazamiento de delta I es igual a sigma sub I menos sigma sub I menos 1. Todo lo que se desplaza el de arriba menos lo que se desplaza el de abajo. La deriva debe incluir los efectos torsionales de todas las estructuras y el efecto P delta. Cuando yo le dije que era rígido el diafragma, era que no tenía una exageración de torsión, o sea, no se distorsionaba, pero sí normalmente sufren efectos torsionales. Mejor dicho, cuando un sismo sacude a un edificio, eso lo pone a bailar en todos los sentidos. Pero él no se destruye ni se cae ni colapsa inmediatamente, porque es una estructura dúctil, entonces entra dentro del rango inelástico.
O sea, tiene la propiedad de deformarse sin colapsar, ¿ya? Y esta deriva debe mantenerse dentro de unos rangos. Normalmente no debe ser superior al 1%. ¿Verdad? Aquí. El 1% para estructuras metálicas y de mampostería que cumplan los requisitos: concreto reforzado, estructuras metálicas y de madera y de mampostería. La mampostería que cumple los requisitos, los otros requisitos son los que están en las 6423 y los que están en las 64. Entonces, eso es lo que se llama después, ustedes oyen, el control de deriva. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes calculan su pórtico con solo cargas de servicio, por favor, alguien responda que ellas son cargas de servicio. Público. ¿Qué son cargas de servicio? Cargas que no están sin mayorar, profesor. Que no carga viva. Por el 1.1 y el 1.6. Carga viva y cargas muertas que no tienen factores de amplificación. Entonces, en la primera combinación de carga que a usted le interesa cuando está corriendo un pórtico o una estructura porticada son las cargas de servicio. Entonces, usted la carga de servicio la pone a funcionar en el pórtico y pone a correr el pórtico con solo carga de servicio. ¿Para qué? Para verificar que la deriva. Si ya usted tiene una estructura con carga de servicio que la cumpla, que sea que sea menor o igual al 1%, entonces ya usted tiene una estructura rígida y ya entonces usted la puede poner las otras combinaciones de carga. O sea, usted lo primero que chequea son sus derivas. Entonces, si usted chequea un edificio y las derivas no le están cumpliendo, es porque la rigidez de la estructura no son las adecuadas. Entonces tiene que aumentar las secciones de vigas y columnas. Hay algunos programas como el RC Building que usted hace un predimensionamiento, pero él le dice dónde está. Él le sale el rojito, le dice elemento tal, el elemento tal, tienen que aumentar la sección. Eso quiere decir rigidice esas secciones. La columna tal, la viga tal, deben aumentar secciones, le sale un rojito. Son programas inteligentes y cuando le sale esa, le dice elemento tal y elemento tal deben rigidizarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son muy flexibles. Generalmente, las estructuras porticadas son bastante flexibles, por eso es que las estamos combinando con muros de cortante y viene el sistema dual y viene también muros de cortante total. En las clases pasadas les mostré los diferentes tipos de estructuras que habían. Entonces aquí ustedes observan que se va deformando un piso con respecto a otro y se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Entonces, ¿por qué hay que controlar eso? Porque si eso se deforma mucho, colapsa, ¿ya? Entonces hay que comparar entre un piso superior y un piso inferior. La diferencia de eso debe ser, aquí están pasando la línea, miren. Ya. Entonces, cuando usted compara eso, debe ser en relación con la altura del piso, debe ser menor de un 1%. ¿Ya? ¿Entendieron ese concepto? Porque es lo primero que tienen que hacer cuando vayan a hacer el proyecto. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una pregunta. ¿Para qué sirve todo esto? Esto sirve para
calcular para el control de derivas. Es lo primero que el ingeniero hace. Y eso se hace con carga de servicio, todavía sin mayorar o sin meterle las otras combinaciones de carga. Pero como los programas que nosotros tenemos son inteligentes, ya, en la medida que lo que nosotros le metamos sea correcto, no quiere decir que ellos son brutos, sino que ellos hacen lo que nosotros le mandamos a hacer. Y lo que nosotros le mandamos a meter datos errados, pues combinaciones de carga mal. Bueno, entonces usted puede meter 10, 15 combinaciones de carga. Usted mete la carga de servicio, que sea una combinación de D más L, por ejemplo. Esa es una combinación de carga. Él cuando va a correr, le corre todas las combinaciones de carga. Y entonces cuando usted va a chequear, chequea combinación de carga por combinación de carga. Entonces busca la de la carga de servicio. Y ahí usted chequea esta primera etapa. Si no llegué a eso, mejor no haga nada porque no sabe cómo están las derivas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted las derivas las tiene malas y las presenta en una curaduría, inmediatamente le devuelven eso porque no está cumpliendo derivas. ¿Entendido? Entonces, la primera básica que usted debe revisar, no quiere decir que usted no meta todas las combinaciones. En un SAT, un ETA puede meter 50, 60 combinaciones. Pero para la deriva usted debe chequear la de las cargas de servicio. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, cuando nosotros estamos determinando eso, si nosotros calculamos las deformaciones con la fuerza total X, o sea, para determinar las fuerzas de diseño, nosotros no calculamos, o sea, la sísmica, nosotros no la calculamos con la fuerza esta X total, sino que esa fuerza que nos aparece ahí, la dividimos por un coeficiente de capacidad de disipación de energía. Nosotros consideramos que nuestra estructura, ya ahí en la tabla aparece el coeficiente de, me buscan en el capítulo 1 y capítulo 2 de Roberto Rogel, que es el R. El R es el coeficiente de capacidad de disipación de energía. Recuerden que este Fx es el que ustedes obtienen en el método de la fuerza horizontal equivalente. Pero supongamos que usted, ese Fx sea 100 toneladas, por decirle. Y el coeficiente de capacidad de disipación de energía, porque toda estructura de concreto o metálica, incluso de madera, disipa energía. Entonces usted esa fuerza, si usted le aplica esa fuerza en pleno, o sea, el F sub X se la aplica en pleno, usted nunca le irán a cerrar las derivas. ¿Entendido? O sea, si usted se le dio 100 toneladas, supongamos el último piso, en el quinto piso, en el octavo piso, si usted le aplican esas 100 toneladas y así todas proporcionales como las obtuvo en la fuerza, eso no es posible. Usted esa fuerza debe dividirla por un coeficiente de capacidad de disipación de energía. O sea que toda estructura que nosotros hagamos, ahí hay unas tablas en el código y me hacen el favor y buscan eso en la tabla del libro de Roberto Rochel Aguad, en donde ya les voy a decir en qué tabla la van a encontrar.
Ahí en el primer capítulo explican con lujo de detalle todo lo que son. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, van a buscar los R de cualquier estructura. Dice aquí, en la página 71, dice sistema estructural combinado. Sistema estructural combinado, tabla A32, continuación. Entonces usted dice pórtico de acero con diagonales excéntricas. Si las conexiones con las columnas por fuera si las conexiones con las columnas por fuera del vínculo a resistencia de momento. Entonces buscan el R. Entonces el R es el coeficiente ese en que usted va a dividir la fuerza que le decimos. Y para ese tipo de estructura le da 7. Entonces por acá le dice muros estructurales, con muros estructurales, pórtico de acero, dice muro de hormigón en DMO, en cómo es en demanda moderada, y también tiene en cuenta la demanda moderada. Dice con muros estructurales, o sea, ahí hay combinación dual, estructuración combinada. Vamos a buscar una que no sea con estructuración combinada, sino los pórticos normales, por ejemplo. Sistema de resistencia sísmica, fuerzas horizontales, fuerzas. Entonces aquí tienes muros, paneles. Entonces ustedes van encontrando en la página 69, en la página 68 van encontrando los R para cada tipo de estructura. ¿Ve? Dice pórtico de acero con diagonales excéntricas, concéntricas. El R para esa estructura es 5. El sigma ese. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, para poder meter la fuerza horizontal, tenemos que saber qué R estamos mirando. ¿Qué R estamos mirando? Y aquí en esas tablas, desde la página 73, de la página 67 a la 73, ustedes van a encontrar los diferentes R para las diferentes estructuras, sean pórticos en concreto, sean pórticos, sean muros, construcciones en muros de mampostería, sean todas esas cosas. O sea que nosotros lo fundamental aquí es saber que la fuerza de diseño, esta F sub D, que nosotros vemos aquí, eso no es la fuerza sísmica en pleno, que debemos de dividir por el coeficiente de disipación, y que cada estructura específicamente, dependiendo que sea metálica, de madera, de concreto, aporticada, dual, en el código vas a encontrar un R para cada tipo de estructura de ese. ¿Está entendido? O sea, si usted le dio una fuerza de 100 toneladas, Humberto Mesa, si usted le dio la fuerza de sismo 100 toneladas, y está, por ejemplo, en un pórtico metálico que admite deformaciones, ¿usted metería esas 100 toneladas total, plena, o dividiría por el R? Humberto. Se fue Humberto, se durmió Humberto. ¿Quién otro está por ahí? Barbosa.
Claret Iglesia. También se fue. Bueno, entonces, que quede claro eso, que las fuerzas sísmicas que nosotros calculamos en el método de la fuerza horizontal equivalente o en el método dinámico, ¿ya? El método modal, de análisis modal, no se meten en pleno, se meten dividiendo por el factor, por el coeficiente de capacidad. O sea, eso quiere decir, palabras más, palabras menos, que las estructuras que nosotros hacemos, que las estructuras que nosotros construimos, disipan energía, ¿ya? Y ese R es igual al ρ por el phi sub A, por el phi sub P, por el phi sub DR, donde dice que el coeficiente de reducción de capacidad de disipación causado por las irregularidades. O sea, esos phi son irregularidades en planta, irregularidades en altura, ¿ya? Y irregularidades por la capacidad de disipación de energía causado por la ausencia de redundancia. O sea, la redundancia es cuando nosotros decimos que una estructura es más redundante que otra. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me dice? Alumnos, ¿están escuchando? Esto es reducción por redundancia. Esto por en planta y esta por altura. ¿Qué quiere decir la redundancia de una estructura? Señoras, si no conocen los términos, después no van a poder resolver los diseños ni entienden qué van a hacer los diseños que están haciendo. Van a hacer una cosa que van a desconocer la terminología. ¿Qué quiere decir redundancia? Fíjense y les leo. ¿Me están escuchando? Jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, les voy a leer. Les voy a leer. El R este que le ponemos acá, eso sale de alguna parte. Sale del R sub 0. Pero los phi son los importantes. Los phi P, coeficiente de reducción por capacidad de disipación de energía causada por la irregularidad en plan. ¿Qué pasa? Nosotros castigamos los edificios si tienen irregularidades en plan. Si ustedes buscan el título, ahí les van a aparecer cuáles son las irregularidades en plan. ¿Ya? Si buscan en el índice, también les van a aparecer cuáles son las irregularidades en plan. Entonces, ¿qué pasa? Una irregularidad, por ejemplo, puede ser un edificio que tenga una planta en forma de I, en forma de L, en forma de U. Entonces, cada planta de esa tiene un phi, o sea, un castigo, que va a ser diferente de 1. Cuando no tiene irregularidad, pues el valor será 1 en planta. Entonces ese es phi sub P. Ahora viene phi sub A. Un coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causada por la irregularidad en la altura del edificio. Cuando ustedes ven un edificio, por ejemplo, que cada piso va retrocediendo, el segundo va más atrás que el primero, el tercero, y así sucesivamente, eso tiene irregularidades ¿en qué? En altura, ¿ya? Entonces eso tiene un castigo. Usted busca un phi que puede ser .70, .90, .60, ¿ya? Y hay un coeficiente que es el que quiero que me responda, el coeficiente de reducción de la capacidad de disipación de energía causado por la ausencia de redundancia en el sistema de resistencia sísmica. Eso lo explicaba yo cuando doy análisis, eso lo explico yo cuando explico vías como es continuas. Una viga continua tendrá más redundancia que una viga simplemente apoyada.
respondan. De eso se trata la redundancia, o sea, de que las estructuras sean más hiperestáticas o menos hiperestáticas. Por ejemplo, una viga continua empotrada en sus extremos es más redundante que una viga simplemente apoyada. Sí, señor. Jóvenes, si esos conceptos Sí, no los señor. manejan, están mal. Entonces la redundancia lo que trata es de eso, ver si una placa, si un elemento es bastante o poco redundante. Por ejemplo, usted tiene unas losas que están simplemente apoyadas, las viguetas, o las vigas estén simplemente apoyadas, y la redundancia ahí se castiga, ¿sí o no? Entonces ustedes tienen 3 castigos. Al R es un 0 que tengan inicial, lo castigan por esto. ¿Ya? ¿Entendido? Bueno, entonces, ese R que usted dice que es 7 inicialmente, pero aquí le pueden ir bajando, porque este es el inicial, le pueden ir bajando. ¿Por qué? Porque tiene coeficientes de reducción en planta, en altura, en redundancia, o sea, estructuras menos o más hiperestáticas que otras. Bueno, aquí tenemos, esto está muy pequeñito, pero ustedes van a ir al, ¿cómo es? Van a ir a la figura A3.2 del código y a la tabla A3.1 hasta la tabla A3.5. Tabla A3.1. Buscan el código. Buscan el código en la página A61. Ahí nos sale muy pequeñito porque tenemos que reducir para que pueda salir en la diapositiva. Pero si ustedes buscan el código en la página A31, ahí les aparecen todas las irregularidades en planta y le dicen cuánto y cómo la deben castigar. Y después le aparecen los pórticos. Y le aparecen los pórticos retrocedidos y le dicen todas las maneras cómo debe castigar la estructura. Eso está en la página A61, en la página A62. Por favor, tomen nota de eso, que eso es muy importante. El doctor, el ingeniero Villalobos, Juan Villalobos, les puso un examen de esto y la gente quedó azul porque no sabían evaluar las irregularidades y no sabían cómo se aplicaba el método de la fuerza equivalente. Entonces, vayan estudiando esto, que aquí les van a dar en esta tabla de la A3.1.1 hasta la tabla A3.5. Ahí van a aparecer los R, que les estaba diciendo yo que estaban en el libro de... Entonces deben estudiar la tabla A3 raya 1 y A3 raya 5 y van a encontrar los phi sub P en la tabla A3.6, figura A3.1, y van a encontrar las irregularidades en cómo es las irregularidades en altura. ¿Ya? Entonces aquí se ve muy pequeñito, pero en el pórtico sí, en el código sí pueden sacarle las conclusiones y las... Bueno. Y aquí ya con esto damos lo básico que normalmente se da en cualquier universidad, del conocimiento de sismoresistencia a nivel básico.
Yo ahora les estaré mandando la continuación, ¿qué será? Yo les voy a seguir mandando videos y vamos ya a entrar a lo que es cómo se calculan las fuerzas sísmicas del método horizontal. Entonces, les sugiero que entren al libro para la próxima clase, sepan cómo, vamos a mirar el libro de Roberto Rogel, cómo está calculando él las fuerzas sísmicas. Pero primero vamos a ver cómo se hacen los análisis de carga que él hace para llegar a calcular la masa de cada piso de un edificio. Entonces, en la masa de cada piso de un edificio usted tiene que calcular el peso de las vigas. El peso de las viguetas no, porque el peso de las viguetas salen ¿de dónde? Del análisis de carga. Carga viva y carga muerta. ¿Ya? Entonces, después calculamos el peso de las columnas, porque también es carga muerta. Entonces recuerden que cuando nosotros estamos trabajando con un SAT o con un ETAT y metemos los elementos vigas y columnas, ya les estamos metiendo el peso propio ¿de quién? De las vigas y columnas. Entonces lo único que tenemos que meterle es la carga sobreimpuesta. Por eso es que hay programas que únicamente preguntan es por la carga sobreimpuesta. Por ejemplo, el programa del RC Building, que es uno de los mejores programas para el diseño de edificios que existe, él le pregunta es por la carga sobreimpuesta. ¿Por qué? Porque ya él te va, cuando usted le da la figura y cuando usted le da el material, ya le está considerando que ese pórtico tiene su peso propio tanto en vigas como en columnas. Bueno, entonces los dejo hasta aquí para no saturarlo, pero sí les digo que vayan hacia el libro de Roberto Rogel, que esa es su guía espiritual en estos días. Entonces lean mucho porque les voy a mandar una cantidad de videos que ahí va a estar cómo se calculan las fuerzas sísmicas, el método de la fuerza horizontal, cómo se calcula, ¿ya? Y voy a tratar de mandarles unas plantas para que ya les vaya sin... Todavía no me han mandado todo en los grupos de taller, quedamos en que hoy me lo mandaban. Solamente vi como 4 o 5 grupos. Entonces me hacen el favor y me envían eso porque tengo que asignarles ya el trabajo final. Entonces... se le va a enviar por correo, ¿cierto? Sí, me lo pueden mandar por correo. Me lo pueden mandar por correo para ya organizar y decirle, bueno, el grupo tal le toca esto, el grupo tal le toca esto. ¿Ya? Puede ser que sea la misma estructura, pero con un cambio de altura en los pisos, o con un cambio de material, depende ¿ya? De todas maneras, ya mándenmelo para que tengamos ya un margen de ir adelantando el trabajo. ¿Cuándo, en la finalización del semestre, cuándo es? En enero. O en diciembre. En enero, profesor. Sí, pero ya en enero ya será para recopilar notas. Yo creo que ya nosotros en diciembre debemos... Hasta el 18 de diciembre, ese viernes, deberíamos tener todo listo, porque en enero es para subir notas y habilitaciones. Así es. Entonces ya para que nos quede este mes para que ustedes vayan desarrollando su trabajo final y va preparando su parcial. Profe, ¿no tiene las notas de los parciales y talleres que hemos hecho? Ya lo estoy evaluando, pero me he quedado un poquito... Pero ya yo estoy organizándolos para... Yo primero les hago un vistazo general para cuando ya me siento, yo ya rápidamente estoy organizándolos para que cuando salgan las notas no tenga tanta demora en calificarlos, porque yo primero los organizo. Es que así es más difícil que cuando está uno en físico, ¿ya? Así es mucho más difícil.
Entonces tiene uno un poquito más de demoras. Entonces por eso vamos a ver cómo vamos a presentarlo el trabajo final, porque de pronto puede ser en físico. Me lo mandan a mi oficina y ahí yo rayo rápidamente esos trabajos. Y mandan un CD. Yo creo que así va a ser porque ese trabajo final, calificado por computador todo, es totalmente difícil. Ya me mandarían planos y me mandarían la corrida, los planos en los impresos incluso, para ver cómo van las cosas. Bueno, entonces ya quedamos con que ya sabemos todo, placas, análisis. Ya vayan mirando en profundidad el libro del profesor Rogel a partir del tercer capítulo. Fíjense, les voy a leer lo que es los capítulos del profesor Rogel. Fíjense, él le dedica el primer capítulo es la parte introductoria, fundamento del diseño sísmico de edificio. El capítulo 2 es la filosofía del diseño sísmico, por qué se calcula de esa manera y qué incluyen esos cálculos, qué es el método de la fuerza equivalente, qué es el método del análisis dinámico. El capítulo 2 es para la próxima clase. Les voy a estar preparando un quiz para ver qué tanto están avanzando, y el tercer capítulo es el análisis tridimensional. Ya el cuarto, es decir, necesito que hasta el lunes, si es que nos volvemos a encontrar el lunes, ya hayan avanzado en lectura hasta el capítulo 3. Fíjense que esto es más denso que las demás cosas, pero eso es más denso, pero muchas de estas cosas ya ustedes las saben, las han visto en análisis, las han visto, y necesitan ir al código. Si no están leyendo código, están muertecitos. Tienen que tener el código a la mano. Si necesitan imprimir alguna cosa, lo deben imprimir. Entonces fíjense que esto, les dije yo que es un poco más compacto y un poco más de dedicación. Entonces necesito que ustedes lleguen ya por lo menos hasta el capítulo 3, hasta la próxima clase. Vayan leyendo y vayan resolviendo dudas y hagan preguntas, pregúntenme, profesor, y aquí hacemos un taller entre todos, y si yo no sé, sabe el otro compañero que encontró, pero tienen que basarse en las lecturas, porque si no, el trabajo les va a dar más duro, y en el trabajo ya van a aplicar todo, y ahí no se admiten los errores, se castigan más. Bueno, entonces por hoy los dejo. Entonces les estoy comentando para ver que inicialmente si no hay, podría ser la clase. Habíamos dicho que el sábado quedaba de 4 a 6, ¿no? Esa ya, pero de todas maneras yo les mando un correo y les mando que por el WhatsApp se pongan de acuerdo y me manden la información. Bueno, que pasen bien, pues.